La mansión Blackwood se alzaba imponente, una silueta oscura y angular contra el cielo plomizo del atardecer. Sus muros de piedra, cubiertos por una hiedra centenaria, parecían absorber la poca luz que quedaba, proyectando una sombra perpetua sobre los vastos jardines circundantes. Dentro, la opulencia se manifestaba en cada rincón, tapices flamencos cubriendo paredes de roble oscuro, estatuas de mármol que se erguían como fantasmas mudos en nichos iluminados de forma tenue, y alfombras persas tan gruesas que los pasos apenas producían un susurro. Sin embargo, a pesar de la inmensidad y el lujo, la casa respiraba una frialdad desoladora. No había el bullicio de una familia, ni el eco de risas infantiles, solo el silencio resonante de la soledad. Clara, una joven de 19 años, con ojos que una vez brillaron con la luz del mundo, pero que ahora permanecían fijos en una oscuridad perpetua, se movía por los amplios pasillos con una gracia extraña. No veía los objetos, pero los sentía, los anticipaba. Sus pies descalzos sobre la alfombra de lana fina absorbían la mínima vibración del suelo. Sus dedos largos y sensibles rozaban las texturas de las paredes, identificando cada patrón en los tapices, cada grieta en la madera pulida. El aire, denso, con el olor a cera, madera vieja y un tinte metálico que Clara asociaba con la vasta riqueza, era un constante recordatorio de su prisión dorada. Cena, la palabra apenas registrada en su mente, como una necesidad fisiológica, no como un evento. Se sentó a la cabecera de la enorme mesa de comedor de caoba, una isla solitaria, en un mar de sillas vacías. El tintineo de su tenedor contra el plato de porcelana fina era el único sonido que rompía la monotonía del silencio. No había conversación, ni la calidez de voces familiares. Su padre, Elías Blackwood, un hombre cuya fortuna era tan vasta como su corazón era árido, rara vez se dignaba a cenar con ella. Prefiere los clubes exclusivos, las reuniones de negocios, la compañía de aquellos que podían servir a sus ambiciones. Clara sentía la ausencia de su padre como un frío constante que la rodeaba, más penetrante que la brisa invernal que se colaba por las rendijas de las ventanas. El sabor insípido de la comida gourmet, preparada por cocineros que nunca veía, se perdía en su boca, un reflejo de la insipidez de su propia existencia. Mientras su mente vagaba en la solitaria quietud de la mansión, sus dedos, por pura costumbre, encontraron el pequeño bulto en su bolsillo, una ramita seca y quebradiza que había recogido del jardín. Su jardín, un diminuto oasis de vida en medio de la desolación de su existencia. Había un rincón escondido detrás del invernadero principal, donde el cuidado de la casa se detenía y la naturaleza salvaje comenzaba a reclamar su espacio. Allí, entre la maleza descuidada, había encontrado un pequeño bonsái, olvidado y marchitándose, con sus hojas amarillentas y sus ramas esqueléticas. Era una criatura frágil, ignorada por todos, al igual que ella. Clara había comenzado a cuidarlo en secreto. Cada tarde, después de que los sirvientes se retiraban y el silencio de la mansión se volvía aún más profundo, se escabullía al jardín. Sus dedos exploraban el diminuto tronco del bonsái, sintiendo la rugosidad de la corteza, la fragilidad de las hojas, susurrándole palabras de aliento, como si el pequeño árbol pudiera entender. Regaba con cuidado, podaba con precisión, guiada solo por el tacto y el instinto. No era solo un árbol, era una conexión, un testimonio de que la vida, incluso en las condiciones más adversas, podía florecer con un poco de atención y amor. Era su momento Save the Cat.
personal, una acción de bondad silenciosa que revelaba la profundidad de su alma. En esas horas en el jardín, no estaba sola. Una presencia silenciosa pero inquebrantable siempre la acompañaba. Rex, un majestuoso pastor alemán, su pelaje color carbón tan oscuro como la noche, con ojos ámbar que parecían ver más allá de lo evidente. Rex era el único ser vivo en la mansión que no la trataba con pena o distancia. Su lealtad era incondicional, su presencia, un consuelo constante. Mientras Clara cuidaba de su bonsái, Rex se acostaba a su lado, su respiración profunda y constante, un ancla en su mundo sensorial. A veces, el perro lamía su mano, un gesto que valía más que 1000 palabras huecas. Rex no veía su ceguera, veía su alma. La relación de Clara con Rex no era la de una dueña con su mascota, sino la de dos almas solitarias que habían encontrado consuelo mutuo. Rex era sus ojos, sus oídos, su protector. Él la guiaba por el jardín con un suave empujón de su hocico. La alertaba de la presencia de otros con un leve gruñido, e incluso parecía comprender sus estados de ánimo, acurrucándose más cerca cuando sentía su tristeza. La gente de la mansión, los pocos que se atrevían a notarla, se maravillaban de la conexión entre la niña ciega y el perro formidable, una rareza en un hogar tan carente de afecto. A pesar de su ceguera, el mundo de Clara no era un vacío. Sus otros sentidos eran agudos, casi sobrenaturales. Podía distinguir los pasos de cada sirviente por el ritmo y la presión sobre el suelo. El más mínimo cambio en la temperatura del aire le indicaba si una puerta o ventana se había abierto. El aroma de las flores, la tierra húmeda, el incienso quemado en la biblioteca, cada olor era un mapa detallado. Su tacto era exquisito. Podía leer las texturas de las telas, las formas de los objetos, las delicadas nervaduras de una hoja. Esta habilidad, que le permitía construir un mundo vívido en su mente, era un secreto que guardaba para sí misma, una bendición y una maldición. Y luego estaban los sueños. No eran sueños placenteros, sino una serie recurrente de imágenes fragmentadas y sensaciones aterradoras. Siempre comenzaban con una oscuridad sofocante, más densa que la de su propia realidad, seguida por el olor a tierra húmeda y el susurro de hojas secas. Un frío intenso la envolvía, y luego, a lo lejos, un sonido, un gruñido profundo, gutural, que se convertía en un rugido atronador, vibrando a través de su pecho. Siempre se despertaba con un sobresalto, el corazón latiéndole como un colibrí, el eco del rugido aún resonando en sus oídos. Estos sueños, aunque perturbadores, eran una constante en su vida, un misterio inexplicable que la atormentaba, una premonición, tal vez, la sembración sutil de una amenaza inminente, un presagio de lo que estaba por venir. Clara nunca le había contado a nadie sobre ellos, ni siquiera a Rex, aunque a veces el perro parecía inquietarse a su lado en medio de la noche, como si también pudiera sentir las sombras de sus terrores nocturnos. El aire en la mansión Blackwood, ya de por sí frío, se volvió gélido una mañana de otoño. Elias Blackwood, el patriarca de la casa y el hombre que había acumulado una fortuna tan vasta como su indiferencia, convocó a Clara a su estudio. La puerta de roble macizo, que rara vez se abría para ella, crujió con un sonido lúgubre, anunciando un evento inusual. Clara, guiada por Rex, que caminaba con una cautelosa lentitud, sintió la inminencia de un cambio, una alteración en la monótona rutina de su existencia. El estudio de su padre olía a cuero viejo, whisky caro y, sutilmente,
a un metal frío que Clara asociaba con las decisiones implacables de Elías. Elías, un hombre de 50 y tantos años, con un porte impecable y una mirada calculadora, estaba de pie junto a su enorme escritorio de ébano, su figura imponente destacando contra la luz tenue que se filtraba por las pesadas cortinas. Su voz, generalmente resonante y llena de autoridad, adoptó un tono inusualmente jovial, casi forzado, que instantáneamente puso a Clara en guardia. Rex, a su lado, dejó escapar un gruñido bajo y casi imperceptible, su cuerpo tenso, el pelaje de su lomo erizado. Solo Clara y el perro podían sentir la disonancia en la voz de Elias, la falsedad que se escondía detrás de las palabras cuidadosamente elegidas. Clara, hija mía, comenzó Elías, y la palabra hija sonó extraña en sus labios, casi una formalidad. Tengo una sorpresa para ti. He organizado una expedición muy especial, una aventura en la naturaleza. Iremos a la reserva de Casa Blackwood, en lo profundo del bosque, un lugar verdaderamente salvaje y prístino. Clara inclinó la cabeza, su mente ya procesando la información. Elías odiaba la naturaleza, la consideraba sucia, ineficiente. ¿Una expedición? ¿Para qué? Será como una forma de terapia, una conexión con tus otros sentidos, continuó Elías, su voz manteniendo esa forzada ligereza. He oído de ciertos expertos que la inmersión total en un entorno natural puede agudizar los sentidos y, quizás, incluso ayudarte a ver de una manera diferente, un nuevo tipo de cura para tu condición. La palabra condición salió de sus labios con un matiz de desprecio apenas disimulado, una bofetada invisible para Clara. La garganta de Clara se cerró. La idea de una cura para su ceguera, proveniente de su padre, era algo que nunca antes había ocurrido. Elías siempre había evitado el tema, como si su ceguera fuera una vergüenza personal, una mancha en el impecable historial de los Blackwood, la mención de una reserva de caza, un lugar vasto y remoto que rara vez visitaban, solo por negocios relacionados con la propiedad, encendió una alarma silenciosa en su mente. Su oído, agudizado por la necesidad, detectó un temblor casi imperceptible en la voz de su padre, una tensión en sus músculos que delataba una mentira. Padre, ¿por qué ahora? Preguntó Clara, su voz apenas un susurro, mientras Rex soltaba un quejido bajo, rozando su pierna con el hocico. El perro olfateaba el aire, moviendo la cola de un lado a otro con nerviosismo, su instinto detectando una amenaza. Elias sonrió, una expresión vacía que no llegaba a sus ojos. Es el momento perfecto, querida. Necesitas un cambio de aires. Además, es una oportunidad para que yo me conecte más contigo, un viaje de padre e hija. Las palabras, aunque aparentemente amables, sonaron huecas y falsas en los oídos de Clara. Podía sentir la superficie lisa de la mentira, la tensión subyacente en la postura de su padre. Rex, incapaz de contenerse más, emitió un gruñido más fuerte, un sonido de advertencia que resonó en el estudio. Intentó meter su cabeza entre las manos de Clara, como si intentara escudarla, tirando ligeramente de la tela de su vestido. Rex, fuera, espetó Elías, su voz perdiendo la pretensión de amabilidad. Pateó levemente al perro, aunque sin golpearlo con fuerza, un gesto brusco que hizo que Rex retrocediera con un aullido sofocado. Ese perro es un estorbo, siempre tan protector. Necesita ser más independiente.
Clara, por eso es este viaje. El corazón de Clara se encogió ante la brusquedad de su padre y la sumisión de Rex. El perro, aunque asustado, se mantuvo cerca de ella, sus ojos fijos en Elías, como si quisiera devorarlo. La súbita crueldad de Elías, que no era algo nuevo pero sí más pronunciada, solidificó la sospecha de Clara. Había algo más, algo oscuro. La idea de una cura se desvaneció, reemplazada por una creciente sensación de pavor. Esa noche, Clara no pudo dormir. El eco del gruñido de Rex y la voz forzada de su padre se mezclaban con las imágenes de sus pesadillas, el bosque oscuro, el rugido lejano. La giurgarra interna de Clara era un campo de batalla. Una parte de ella quería creer en la promesa de su padre, en la remota posibilidad de que este viaje fuera, en efecto, una oportunidad para sanar, para conectar, pero otra parte, la que confiaba en sus sentidos agudizados y en la inquebrantable lealtad de Rex, gritaba «¡Peligro!». La decisión, sin embargo, no era suya. Estaba a merced de su padre, una prisionera en su propia casa. Una profunda ansiedad se apoderó de ella, pero con ella, una chispa, un instinto de supervivencia que nunca supo que poseía. La pasividad que había marcado su vida comenzó a resquebrajarse. La mañana siguiente, Elías se presentó en el vestíbulo, su rostro impasible, llevando consigo unas pocas pertenencias para el viaje. Los sirvientes, con expresiones de aprensión, cargaron una maleta para Clara y, con un escalofrío de temor, un lamento ahogado de Rex, el perro fue empujado hacia una caja de metal con barrotes, que parecía un calabozo portátil, y cargado en la parte trasera de la camioneta de casa de Elias. El sonido del cerrojo de la jaula, un clan metálico y final, resonó en el silencio, sellando el destino de Rex y, al mismo tiempo, sellando la última pizca de esperanza de Clara. Elias tomó el brazo de Clara con una mano firme y la condujo hacia el vehículo. La puerta de la camioneta se cerró con un golpe sordo, un sonido que resonó como una condena. Clara sintió el olor a gasolina y a tierra, una combinación que nunca había asociado con los viajes. El motor rugió y la camioneta comenzó a moverse. El sonido de los neumáticos sobre el camino de grava, alejándose del familiar crujido de la grava, y el eco de los pájaros en el jardín, reemplazado por el ruido monótono del motor y la sensación de la carretera debajo, los sonidos de la mansión, los pocos que la conectaban con la civilización, se desvanecieron rápidamente, devorados por la inmensidad del bosque. El aroma de los pinos y la humedad del musgo invadieron sus fosas nasales, una señal inequívoca de que se adentraban en lo desconocido. Este era el punto de no retorno. La vida de Clara, tal como la conocía, había terminado. Un nuevo y aterrador capítulo había comenzado, y no había vuelta atrás. Rex, desde la parte trasera, emitió un quejido lastimero, un lamento que Clara sintió hasta lo más profundo de su ser. El viaje de Elias y Clara se prolongó durante horas, una travesía silenciosa y tensa. El ronroneo monótono del motor de la camioneta se convirtió en la única banda sonora de su aislamiento. Clara, sentada rígidamente en el asiento del pasajero, se aferraba a la correa de Rex, que estaba atada a la jaula en la parte trasera. Podía escuchar los jadeos ansiosos del perro, su cuerpo vibrando con una mezcla de miedo y una lealtad inquebrantable. El aire se volvió más fresco, el olor a pino y tierra húmeda más intenso, y los sonidos de la civilización se desvanecieron por completo. Los ruidos de la carretera pavimentada dieron paso al crujido de la grava, y luego
al silencio amortiguado de un sendero cubierto de maleza, señal de que se adentraban en las profundidades de la reserva de caza Blackwood. Finalmente, la camioneta se detuvo con un chirrido de frenos. El motor se apagó y un silencio abrumador cayó sobre ellos, roto solo por el zumbido de los insectos y el susurro de las hojas. Clara sintió el cambio en el terreno bajo sus pies. La tierra era irregular, cubierta de raíces y musgo. El aire era denso, pesado con la humedad del bosque antiguo. Elías abrió la puerta de la camioneta con un movimiento brusco. El sonido resonó en el silencio, amplificando la tensión. «Sal, Clara», dijo su padre, su voz despojada de cualquier pretensión de amabilidad. Ahora era fría, dura, sin rastro de la forzada cordialidad de la mañana. La farsa había terminado. Clara sintió un escalofrío de terror. Rex, desde la parte trasera, comenzó a gemir, un sonido lastimero que se retorcía en el corazón de Clara. Elias guió a Clara con una mano firme y despiadada a través de la maleza, su paso resuelto, el crujido de las hojas bajo sus botas, el único indicio de su presencia. Clara sentía las ramas rozando su ropa, el rocío frío en su piel, el aroma del bosque virgen, de la tierra húmeda, de las hojas podridas, la envolvió. Era un lugar sin rastros de intervención humana, un desierto natural que amplificaba su vulnerabilidad. Finalmente, se detuvieron. Clara sintió la rugosidad de un tronco inmenso bajo sus dedos, el tacto frío y áspero de la corteza. Era un árbol antiguo, un roble centenario que se alzaba como un monumento en medio de un claro. El aire alrededor de ellos era más denso, más opresivo. «Clara», comenzó Elías, y su voz goteaba veneno, cada palabra una bofetada. «No habrá cura hoy, no habrá terapia. Este viaje es tu final». El mundo de Clara se detuvo. El rugido de la sangre en sus oídos ahogó el sonido del bosque. «Eres un estorbo, Clara. Siempre lo has sido», continuó Elías, su voz ahora llena de un resentimiento largamente reprimido. «Una mancha en mi nombre, una vergüenza para la familia Blackwood, una ciega. ¿Crees que podía permitirte seguir viviendo en mi mansión, consumiendo mi fortuna, espantando a posibles herederas que me darían un hijo sano, un heredero varón?» Su risa seca y cruel resonó en el claro. «Tu madre, con su debilidad y su sentimentalismo, siempre te protegió, pero ella ya no está aquí, y yo ya no tengo paciencia». Mientras Elías hablaba, Clara sintió el tacto áspero de una cuerda, gruesa y tosca, envolviendo sus muñecas. La ató al tronco del árbol, la tensión de la cuerda hundiéndose en su piel. Luego, sus tobillos, la inmovilidad, la incapacidad de moverse, la golpeó con una fuerza abrumadora. El nudo se apretó, una ligadura cruel que sellaba su destino. El miedo, crudo y elemental, se apoderó de ella, un escalofrío que no era del viento. «Este bosque está lleno de vida salvaje, Clara», dijo Elías, su voz ahora un susurro macabro. «Leones, osos, criaturas hambrientas, te dejaré aquí, atada. La naturaleza hará su trabajo, será un accidente, una tragedia lamentable, y yo seré libre para continuar con mi vida, con mis ambiciones, sin la carga de una hija ciega». Clara sintió el aliento frío del viento en su nuca, y el aroma a tierra húmeda y hojas muertas se mezcló con un olor más perturbador, un olor a carne cruda, a animal salvaje. Sus sueños, el rugido lejano. De repente, todo encajó con una claridad aterradora. Elias se alejó.
el crujido de sus botas sobre las hojas secas alejándose cada vez más. Clara contuvo la respiración, escuchando con cada fibra de su ser. Un sonido, un clic. Era la puerta de la camioneta. Luego, el rugido del motor de Elias, que se encendía y se alejaba. El sonido disminuyendo gradualmente hasta desaparecer por completo. La dejó, sola, atada, a la espera de una muerte brutal. El silencio que siguió fue el más aterrador de todos, un silencio lleno de la promesa de la depredación. Clara sintió el peso de su ceguera como nunca antes. Estaba indefensa, un blanco fácil, pero incluso en su desesperación, una chispa de su inquebrantable espíritu se negó a apagarse. Fue entonces cuando lo escuchó, no un rugido de león, sino un sonido diferente, aunque igual de perturbador, un gruñido bajo, profundo, que no provenía de su alrededor, sino de lejos. Luego, otro y otro, un coro de sonidos que Clara reconoció de inmediato, los sonidos de una gran criatura, un felino grande, el rugido, el mismo rugido de sus pesadillas. Estaba cerca, muy cerca. Desde la camioneta de Elias, donde había sido brutalmente abandonado, Rex era el único testigo de la atrocidad. Encerrado en su jaula metálica, el perro arañaba desesperadamente los barrotes, sus garras raspando el metal con un sonido agudo y estridente. Sus aullidos de dolor y frustración resonaban en el claro, un lamento desgarrador por su ama. Podía oler el terror de Clara, el aroma del león que se acercaba, su mente canina, aunque no podía comprender la malevolencia humana. Entendía la inminencia del peligro, la traición. Sus ojos, llenos de desesperación, estaban fijos en la pequeña figura de Clara, atada al árbol, vulnerable y sola. La visión de Elias, alejándose sin una sola mirada atrás, se grabó a fuego en la memoria de Rex, un acto de crueldad que su leal corazón nunca perdonaría. Elías, mientras se alejaba en la camioneta, sintió una oleada de alivio perverso. Se había librado de la carga. La idea de Clara devorada por las bestias le provocaba una satisfacción retorcida. La mansión, su fortuna, su futuro, todo era suyo ahora. No necesitaba a una hija ciega que solo le traería lástima y estorbo. Subestimó por completo la resiliencia de Clara, su capacidad innata para sobrevivir y la fuerza de la conexión entre ella y Rex. En su arrogancia, Elías no vio la semilla de la justicia que acababa de plantar, ni la tormenta que se avecinaba. En su mente había ganado. En la realidad, su perdición acababa de comenzar. El león, un factor natural, era para él la herramienta perfecta para una muerte accidental, una que lo liberaría de toda responsabilidad. El claro del bosque, antes un lugar de aparente serenidad, con el suave susurro de las hojas y el canto distante de los pájaros, se había transformado en una arena de muerte. El silencio, que apenas unos minutos antes había sido un refugio aterrador, ahora estaba cargado de una tensión palpable, roto por los sonidos que la mente de Clara había conjurado en sus pesadillas. El olor, antes una mezcla de tierra húmeda y pino, se intensificó con una nueva y escalofriante nota, el hedor acre y almizclado de un depredador, un olor que se pegaba a su garganta, anunciando la inminencia de la tragedia. Clara, inmovilizada contra el tronco rugoso del roble, sentía cada fibra de su ser en alerta máxima. Sus sentidos, ahora su única conexión con la realidad, se agudizaron hasta límites insospechados. Podía escuchar el crujido de las hojas secas bajo un peso inmenso, el suave deslizamiento de garras sobre la tierra,
El aire a su alrededor comenzó a vibrar, un sutil temblor que le decía que el animal no solo se acercaba, sino que era masivo, una fuerza de la naturaleza imparable. El rugido, primero, fue un gruñido bajo, profundo, que parecía emanar de las entrañas de la tierra, haciendo vibrar la propia corteza del árbol contra su espalda. Luego, creció, se amplificó, transformándose en un rugido atronador que resonó en el claro, rebotando en los árboles y en sus propios huesos. Era el sonido más primario y aterrador que jamás había escuchado, la voz de la muerte. La piel de gallina le recorrió los brazos. Clara no podía ver, pero su imaginación, alimentada por el sonido y el olfato, pintaba una imagen vívida y horrible: un león, una bestia magnífica y mortífera, acechándola en la oscuridad inminente. Sus sueños se habían hecho realidad, no como metáforas, sino como una pesadilla palpable. Las cuerdas que la ataban al árbol se sentían como cadenas de hierro, inmovilizándola por completo, negándole cualquier posibilidad de escape. Era la personificación de la impotencia, un cordero atado en el matadero, esperando al carnicero. La soledad la envolvió como un sudario. Estaba sola, completamente sola. Cada respiración del león, un jadeo pesado y ronco, era audible para Clara. Cada paso, un tamborileo macabro en el concierto de su inminente final. Podía sentir el desplazamiento del aire a medida que la criatura se movía, el cambio en la temperatura cuando su cuerpo masivo bloqueaba la brisa. La oscuridad de su ceguera se volvió más profunda, más opresiva, ya que no podía prever el ataque, solo esperarlo. Una oleada de desesperación la invadió, amenazando con ahogarla. Pensó en Rex, en su bonsái, en la vida que había llevado, tan solitaria y sin amor, y ahora estaba a punto de terminar de la manera más cruel imaginable. Pero en lo más profundo de su ser, en algún rincón inexplorado de su espíritu, una chispa, una voluntad de hierro, se negó a extinguirse. Era el instinto de supervivencia más elemental, el fuego de la vida que se negaba a ser sofocado. Su mente, a pesar del terror, comenzó a trabajar. ¿Podía hacer algo? ¿Había alguna esperanza? Sus manos, aunque atadas, intentaron tantear los nudos, sus dedos buscando una debilidad, una forma de aflojar la cuerda, pero era inútil. Estaban demasiado apretados, demasiado fuertes. Mientras tanto, en la parte trasera de la camioneta de Elias, Rex se había vuelto un frenesí de furia y desesperación. Sus aullidos habían cesado, reemplazados por un gruñido constante y bajo, una melodía de rabia y determinación. La jaula metálica, diseñada para contener a un animal de caza, y no a un alma enloquecida por la lealtad, chirriaba y se doblaba bajo la embestida implacable de Rex. Sus garras, endurecidas por el entrenamiento y la naturaleza, rasgaban el metal, dejando surcos profundos en los barrotes. Sus dientes, diseñados para la caza, mordían con una fuerza sobrenatural los puntos de soldadura. Cada mordisco, un intento desesperado de romper la prisión que los separaba de Clara. El olor del león, ahora más fuerte para Rex de lo que era para Clara, lo impulsaba. Podía escuchar los pasos pesados, el rugido que anunciaba el banquete. El lamento de Clara, aunque silencioso, resonaba en su corazón. Sabía que su ama estaba en peligro. Podía oler el miedo, el aroma salado de sus lágrimas invisibles. La jaula era su tortura. Cada segundo un martirio, cada intento fallido una agonía. Sus músculos se tensaron, sus pulmones ardían, pero no se detuvo. Era una carrera contra el tiempo.
contra el destino cruel que Elías había planeado. Cada crujido del metal de la jaula, cada gemido de esfuerzo de Rex, era un grito desesperado en la oscuridad, una promesa no dicha de que no abandonaría a Clara. La vida de su ama dependía de su fuerza, de su determinación, de su furia incontrolable. El león, una silueta imponente en la penumbra del bosque, se acercó a Clara. Sus pasos eran lentos, deliberados, saboreando el momento. Clara podía sentir su aliento caliente en su rostro, un aliento fétido que la obligaba a contener la respiración. El sonido de su gruñido era ahora tan cercano que sentía la vibración en su propio pecho. El tiempo se detuvo, el mundo se redujo a la criatura invisible que la acechaba, y la niña atada, esperando su fin. El crujido de la jaula de Rex, antes tan audible, se había convertido en un eco lejano, casi inaudible, una melodía de desesperanza. El reloj corría, y la oscuridad se cernía. El aire en el claro del bosque se había vuelto denso, cargado con el hedor a almizcle del león y el salobre olor a miedo. Clara, atada al roble centenario, sentía el pulso del depredador con cada vibración de la tierra. Los sonidos, antes caóticos en su terror, ahora se organizaban en una sinfonía macabra de la caza. Podía escuchar el roce de la hierba alta contra el pelaje áspero del león, el suave crujido de las ramitas bajo sus pesadas patas y el arrastre sutil de sus garras retráctiles al tocar el suelo. No era un movimiento rápido, sino un acecho deliberado, calculado, un juego cruel con su presa. El jadeo del león, pesado y rasposo, resonaba en el silencio, un fuelle bestial que llenaba el espacio con su aliento caliente y fétido. Clara no podía ver la melena dorada ni los ojos hambrientos, pero sentía el cambio en la presión del aire a medida que la criatura se movía, el calor que irradiaba de su cuerpo masivo, la sombra invisible que se cernía sobre ella. El sonido de un gruñido bajo, profundo y gutural surgió de la garganta del león, una advertencia, una afirmación de dominio. Era un sonido que helaba la sangre, una promesa de dolor y aniquilación que se materializaba a cada instante. El crujido de la jaula de Rex se había desvanecido por completo, ahogado por el rugido que se acercaba. El tiempo se estiró, se retorció, cada segundo una eternidad de agonía. Clara sentía el nudo de las cuerdas hundiéndose en sus muñecas, la frialdad de la corteza del árbol contra su espalda. La soledad la envolvía, una manta pesada de desesperación. Pensó en su madre, en los pocos recuerdos felices que tenía de un tiempo antes de que la oscuridad se apoderara de sus ojos y de su vida. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, una lágrima por el mundo que nunca había visto, por la vida que estaba a punto de perder. De repente, el gruñido se convirtió en un rugido estruendoso, un bramido de pura furia y hambre que hizo vibrar el aire. Los árboles parecieron temblar. Clara sintió el aliento caliente y pesado del león en su rostro, tan cerca que podía sentir el vello de su melena rozarle la piel. El olor a carne y sangre era abrumador. El animal estaba allí, justo frente a ella, a solo unos pasos, preparándose para el golpe final. Podía sentir el suelo vibrar con la potencia de su carrera. El terror puro la paralizó. Sus músculos se tensaron hasta el punto de la ruptura. Este era el final. Todo lo que había sido, todo lo que podía haber sido, se desvanecería en la oscuridad del bosque. La garra del león estaba a punto de tocarla, el aliento de la muerte, un presagio helado, un grito mudo quedó atrapado en su garganta. Pero en ese mismo instante,
Cuando la vida de Clara pendía de un hilo, un sonido diferente, un rugido de rabia y una furia incontrolable rompió el aire. No era el rugido majestuoso del león, sino un gruñido salvaje y protector. Un trueno de metal retorciéndose resonó a lo lejos, un sonido que Clara reconoció, el de la jaula de Rex cediendo a su inquebrantable voluntad. Y luego, una ráfaga de viento, un destello de movimiento que Clara no podía ver pero podía sentir, y un impacto brutal. Rex, el leal pastor alemán, con su pelaje ensangrentado y sus ojos ardientes de determinación, había logrado romper la jaula. Había saltado de la camioneta como un rayo, una bala de furia negra y lealtad. Sin dudar un segundo, se lanzó contra el león, que estaba a punto de abalanzarse sobre Clara. El impacto fue violento, una colisión de dos fuerzas primarias. El león, sorprendido, emitió un rugido de sorpresa y dolor cuando Rex se abalanzó sobre su lomo, sus dientes afilados buscando la yugular, sus garras aferrándose al pelaje. La batalla que siguió fue una sinfonía brutal de sonidos. Clara, atada al árbol, se convirtió en una oyente involuntaria del combate a muerte. Escuchó los gruñidos profundos del león, el jadeo entrecortado de Rex, el chasquido de los dientes al morder la carne, el crujido de los huesos al chocar. Podía sentir las vibraciones en el suelo a medida que los dos animales se revolcaban, una danza salvaje de vida y muerte. El hedor a sangre fresca, el olor metálico de la furia, llenaba sus fosas nasales. Su corazón latía con una mezcla de horror y una punzada de esperanza desesperada. Era Rex, su Rex, luchando por ella. El clímax de la batalla llegó con un aullido desgarrador de Rex, un sonido de dolor y furia que hizo que Clara se estremeciera, pero luego un gruñido final del león que sonó más a frustración que a victoria, y el sonido de pasos pesados alejándose, desvaneciéndose en la distancia. El silencio regresó al claro, pero esta vez era un silencio diferente, un silencio de victoria, un silencio lleno de la respiración agitada de Rex. Clara escuchó el cuerpo del perro cayendo pesadamente al suelo cerca de ella, un jadeo doloroso, un quejido bajo. Había ganado. Justo cuando el alivio comenzaba a inundar a Clara, un nuevo sonido rompió la quietud, un sonido metálico, un chirrido agudo, y luego el inconfundible ulular de una sirena, cada vez más cerca, voces, voces humanas, y pasos, muchos pasos, apresurados y decididos, que se acercaban al claro. Por aquí he oído un rugido y luego un perro, gritó una voz. Un grupo de guardabosques y oficiales de policía irrumpió en el claro. Sus linternas cortaron la penumbra, revelando la escena Clara atada al árbol, su rostro cubierto de lágrimas y suciedad, y Rex, exhausto y sangrando, tendido a sus pies. La conmoción fue palpable. Los guardabosques, que patrullaban la zona, después de que una torre de comunicaciones cercana detectara una señal de socorro activada por el derribo de un poste, un acto inadvertido de Rex al intentar romper su jaula. Se quedaron boquiabiertos. Nunca esperaron encontrar una escena tan macabra. «¡Dios mío! ¡Es una niña!», exclamó uno de los oficiales. Otro corrió hacia Clara, sus manos rápidas para desatar los nudos. El alivio inundó a Clara cuando sintió que las cuerdas se aflojaban. Al mismo tiempo, otro guardabosques se arrodilló junto a Rex, evaluando sus heridas. «El perro ha luchado contra un león y lo ha ahuyentado». Los equipos de rescate estaban conmocionados. La crueldad del acto de Elias,
la vulnerabilidad de Clara y el heroísmo extraordinario de Rex, uno de los oficiales, que había reconocido el emblema de la familia Blackwood en la camioneta de Elias. Rápidamente coordinó con la policía local. La noticia se extendió como la pólvora. Una hija ciega, abandonada por su padre en el bosque para ser devorada por un león y salvada por su leal perro. Era una historia que estremecería los cimientos de la alta sociedad y revelaría la depravación de uno de sus miembros más prominentes. La imagen de Elías, el hombre rico y respetado, se desmoronaría, reemplazada por la de un monstruo. La vindicación de Clara y Rex se estaba gestando, no solo en ese claro del bosque, sino en la conciencia pública. El claro del bosque, que había sido el escenario de la crueldad más vil y el heroísmo más puro, se transformó en un frenesí de actividad. Los guardabosques y los oficiales de policía trabajaron con una eficiencia conmovedora. Clara fue liberada de sus ataduras, sus muñecas enrojecidas y adoloridas, pero su corazón latía con una nueva y frágil esperanza. Rex, su noble protector, fue cuidadosamente levantado en una camilla improvisada. Sus heridas eran profundas, testimonio de su feroz valentía, pero sus ojos, ámbar, aunque velados por el dolor, estaban fijos en Clara, un vínculo inquebrantable que el peligro había forjado en acero. La noticia del horrendo crimen de Elias Blackwood se propagó como un incendio forestal. La policía, alertada por el hallazgo en el claro y la rápida identificación de la camioneta y la víctima, actuó con celeridad. Elías fue localizado en su mansión poco después, disfrutando de un costoso brandy, ajeno al cataclismo que se cernía sobre él. Fue arrestado sin oponer resistencia significativa, su arrogancia desinflada por la inesperada realidad de su captura. La historia de la hija ciega, abandonada a un león, salvada por su fiel perro, conmocionó a la nación. Los titulares de los periódicos bramaban, las redes sociales explotaron con indignación. La imagen pública de Elias, la del magnate respetado, se desmoronó en un instante, revelando al monstruo que se escondía detrás de la fachada de riqueza. El juicio fue un espectáculo mediático. El testimonio de Clara, aunque a través de sus sentidos restantes y el relato de los rescatistas, fue desgarrador y condenatorio. La evidencia era irrefutable. Elías fue declarado culpable de intento de asesinato y crueldad animal. Entre otros cargos, la sentencia fue severa, una larga pena de prisión, la confiscación de la mayor parte de su fortuna para compensación y el despojo total de su reputación. Aquellos que una vez lo adulaban, ahora lo evitaban. Su nombre sinónimo de depravación, su imperio, construido sobre la avaricia y la crueldad, se desintegró, dejando solo cenizas. La justicia, aunque lenta, había llegado y fue implacable. Mientras tanto, la recuperación de Rex se convirtió en un símbolo de esperanza. Fue trasladado a un hospital veterinario de élite, donde los mejores especialistas trabajaron incansablemente para curar sus heridas. Las mordeduras del león eran profundas y la recuperación fue un proceso lento y doloroso. Clara visitaba a Rex todos los días, guiada por María, la leal secretaria de Ricardo Vargas, que había seguido el caso con gran interés y compasión. Pasaba horas sentada junto a su perro, susurrándole palabras de aliento, sintiendo su respiración y el calor de su cuerpo. Rex, a su vez, respondía a su toque con débiles movimientos de la cola, sus ojos fijos en la dirección de su voz, una conexión irrompible que trascendía la vista. Con el tiempo,
Rex se recuperó por completo, aunque las cicatrices en su pelaje y en su espíritu eran un recordatorio permanente de su heroísmo. Se convirtió en la sombra de Clara, sus ojos y su guía, su guardián más leal, un amigo incondicional. El futuro de Clara, inicialmente incierto, tomó un giro inesperado y hermoso. Una mujer, Elara Dubois, que se presentó como una tía lejana por parte de su madre, se puso en contacto con las autoridades. Elara, una botánica retirada que vivía en una casa pintoresca rodeada de jardines exuberantes en las afueras de la ciudad, había cortado lazos con Elías años atrás debido a su naturaleza dominante y su crueldad. Al enterarse de la historia de Clara, su corazón se llenó de indignación y una profunda compasión. Elara era una mujer cálida, amable, con una voz suave y unas manos que parecían tener la magia de curar. Clara se mudó con Elara, y el cambio fue como despertar de una pesadilla a un dulce sueño. La casa de Lara estaba llena de sonidos reconfortantes, el crepitar de una chimenea, el gorjeo de los pájaros en el jardín, el aroma a hierbas frescas y libros viejos. El Lara no trató a Clara como una carga o una víctima, sino como una persona valiosa, con dones únicos. La animó a explorar su mundo a través de sus sentidos agudizados. Juntas, pasaban horas en el jardín de Elara, donde Clara aprendió a identificar las plantas por su aroma y textura, a sentir la vida de los insectos en las hojas, a escuchar el latido del propio jardín. Elara le enseñó braille, abriéndole el mundo de los libros de una manera que nunca antes había imaginado. Clara comenzó a asistir a clases especiales donde otros niños ciegos aprendían a navegar por el mundo, y también se inscribió en talleres de cerámica y escultura, donde sus manos, tan sensibles, podían crear belleza a partir del tacto. La risa regresó a la vida de Clara, un sonido que resonaba en la casa de Elara como una melodía perdida y encontrada. Una tarde tranquila, sentadas en el porche de madera de Elara, con Rex acurrucado a los pies de Clara, el aire fresco y el aroma a jazmín llenando sus fosas nasales, Clara y Elara tuvieron una conversación que sanó muchas heridas. A veces, comenzó Clara, su voz teñida de una melancolía que se desvanecía. Todavía siento el miedo, el olor del león, el silencio después de que mi padre se fue. Elara tomó la mano de Clara, sus dedos suaves y reconfortantes. Es natural, mi niña, esas heridas son profundas, pero mira lo lejos que has llegado, mira la fuerza que has encontrado. El verdadero poder, Clara, no está en el dinero ni en el dominio sobre otros, como creía tu padre. Está en la resiliencia, en el amor que das y recibes, en la capacidad de encontrar belleza incluso en la oscuridad. Miró a Rex, que levantó la cabeza y lamió la mano de Clara. Rex no te salvó solo con sus dientes y garras, te salvó con su amor y su lealtad. Clara, y tú has luchado con una fuerza interior que él simplemente despertó. Clara sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. Acarició la cabeza de Rex, sintiendo el pelaje áspero y las cicatrices que contaban la historia de su heroísmo. La conversación con el Ara no solo era un consuelo, sino también una guía. Comprendió que su ceguera no era una debilidad, sino una fuente de fortaleza que le había permitido ver la verdadera naturaleza de las personas y del mundo. La herida de la traición de su padre seguía allí, pero ya no la definía. En su lugar, el amor de Elara y la lealtad de Rex habían tejido un nuevo tapiz de paz y propósito. 5 años después, el mundo, para Clara,
No era un lienzo en blanco, sino una sinfonía vibrante de sonidos, texturas y aromas, construida con la precisión de un artista y la perspicacia de una erudita. A sus 24 años, Clara se había convertido en una figura influyente, no solo en el ámbito del arte, sino también en el de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y los animales. Su ceguera, lejos de ser un impedimento, se había transformado en la lente a través de la cual percibía la belleza y la complejidad del mundo con una profundidad que pocos videntes podían alcanzar. Desde la pintoresca casa de Lara, Clara había florecido. Sus manos, antaño atadas y vulnerables, ahora eran herramientas de expresión y creación. Se había especializado en la escultura sonora, un arte innovador que fusionaba la escultura con la experiencia auditiva. Sus obras, intrincadas y emotivas, eran exposiciones inmersivas que invitaban al público a ver con los oídos y el tacto. Utilizaba materiales con texturas diversas, desde la suavidad de la seda hasta la rugosidad de la piedra volcánica, y los combinaba con grabaciones de sonidos naturales o composiciones musicales originales, creando paisajes sensoriales que contaban historias sin necesidad de luz. Sus exposiciones viajaban por el mundo, agotando entradas y recibiendo aclamación de la crítica, que la consideraba una genio que había redefinido el arte. Más allá de su arte, Clara se había convertido en una voz poderosa. Su libro, El jardín de los sentidos, una autobiografía conmovedora que relataba su trauma, su resiliencia y su viaje hacia el descubrimiento personal, se había convertido en un bestseller mundial. Millones de personas encontraron inspiración en su historia, una prueba viviente de que la adversidad podía ser un catalizador para la grandeza. Las conferencias de Clara, donde hablaba sin tapujos sobre sus experiencias y abogaba por la inclusión, siempre llenaban auditorios, dejando a la audiencia conmovida y motivada. Y a su lado, siempre, estaba Rex, el noble pastor alemán, aunque con algunas canas adornando su hocico y un andar un poco más lento, seguía siendo el mismo guardián leal y amigo incondicional. Sus ojos ámbar, que habían presenciado la crueldad y la valentía, aún se posaban en Clara con la misma devoción inquebrantable. Era su sombra, su guía más confiable, su compañero en cada paso, cada viaje, cada éxito. La conexión entre ellos era más profunda que la de cualquier ser humano. Una telepatía silenciosa, forjada en el crisol del peligro y el amor. Rex era el único que compartía su cama, sus confidencias susurradas en la oscuridad, el latido constante que la anclaba al presente. El éxito de Clara no la había alejado de sus raíces ni de su misión. Su corazón, que había sentido la frialdad de la traición y la calidez del amor, se desbordaba de compasión. Con las ganancias de su arte y su libro, fundó la Fundación Rex, una organización dedicada al rescate y la rehabilitación de animales abandonados y maltratados, con un enfoque especial en perros de caza que habían sido víctimas de la crueldad humana, como su propio héroe. La fundación, con sus refugios de última generación y sus programas de adopción, había salvado a miles de animales, dándoles una segunda oportunidad en la vida, un hogar lleno de amor. Además, Clara abrió varios centros Clara para personas con discapacidad visual. Estos centros ofrecían no solo educación en braille y orientación espacial, sino también talleres de arte, música y tecnología, diseñados para ayudar a los participantes a desarrollar sus sentidos restantes y descubrir sus propios talentos ocultos. Clara
Era una visitante frecuente, compartiendo su tiempo y su sabiduría, un faro de esperanza y un ejemplo viviente de que la ceguera no era el fin del camino, sino el comienzo de una percepción diferente, más rica y profunda. Su historia y su trabajo habían transformado la vida de incontables personas y animales, extendiendo una red de bondad y compasión por todo el mundo. Una tarde soleada, Clara paseaba por un extenso parque, sus sentidos inmersos en la sinfonía de la naturaleza, los suaves susurros de la brisa entre las hojas, el gorjeo melódico de los pájaros que anidaban en los árboles frondosos, el aroma dulce y embriagador de las flores en plena floración. Cada sensación era una pincelada vívida en el lienzo de su mente. Rex, con su paso calmado y seguro, la guiaba a través de los senderos pavimentados, su correa tensa en la mano de Clara, un cordón umbilical de confianza inquebrantable. Se detuvieron junto a un banco de piedra bajo la sombra de un viejo olmo. Clara se sentó y Rex se acurrucó a sus pies, apoyando la cabeza en sus rodillas. Sus dedos acariciaron el pelaje de su fiel compañero, sintiendo el ritmo constante de su respiración. La sonrisa que se dibujó en los labios de Clara era de una serenidad profunda, una expresión de paz y gratitud. Ya no había rastro de la niña asustada y sola. Era una mujer fuerte, plena, cuya vida, aunque marcada por la oscuridad, brillaba con una luz interior que irradiaba esperanza a todos los que la rodeaban. El sol, filtrándose a través del dosel de hojas, dibujaba patrones de luz y sombra a su alrededor, una danza silenciosa de la vida que se extendía ante ella. Rex levantó la cabeza y lamió su mano, un gesto de lealtad y amor eterno. En ese momento, en la quietud del parque, Clara no solo escuchaba, sino que sentía la armonía del universo, un universo que había aprendido a ver con el corazón. Era su segunda primavera, una estación de florecimiento, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la belleza del amor incondicional. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino, incluso en la más profunda oscuridad, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.